gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. Hoy vamos a tocar un tema que es central para el desarrollo de los países, como es su educación. Es un tema tan vasto que vamos en el correr del año a ir tocando distintos aspectos, distintos capítulos del tema educación. Hoy nos vamos a enfocar en la formación docente, la formación. Los docentes son parte de la solución, son parte del problema. ¿Qué visiones hay en la sociedad? Tenemos como invitados al doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Juan José Villanueva, y a Pablo Suárez, que es docente y miembro de ADES, el Sindicato de Docentes de Montevideo. Ya me voy con ellos y les anuncio que, bueno, para el último bloque del programa vamos a estar, como siempre, con Bárbara Mainzer y el espacio de educación financiera. Villanueva, gracias por estar. Suárez, gracias por estar. Arranquemos por la pregunta más sencilla. Villanueva, ¿cómo calificaría usted el grado de formación docente en Uruguay? Creo que el grado de formación docente actual en el Uruguay no está en sus mejores momentos. Yo lo calificaría como una formación que deja bastante que desear por múltiples causas, ¿no? Pero por razones de edad he pasado por épocas donde la formación docente era mucho más firme y más sólida, y hoy tenemos una formación docente que para mi gusto no está en sus mejores momentos, lo cual es preocupante, porque si queremos una buena educación tenemos que tener buenos docentes. Es la tapa del libro, el punto de partida, y hay múltiples causas. No se puede referir no es unicausal el problema, sino que hay una cantidad de componentes que llevan a que hoy la formación docente tenga sus carencias. Tú me pediste una calificación. Bueno, te diría que en una escala del 1 al 10 yo la calificaría como 5. Suárez, ¿comparte? Bueno, en realidad comparto el hecho de que la necesidad de una formación docente a la altura es importante para que tengamos una educación también a la altura, ¿no?, de las condiciones en las cuales queremos. Eso no hay duda, digo, pero hoy, ¿cómo definirías hoy la formación docente? ¿Le daría un 5 como le da Villanueva, del 1 al 10? ¿A la formación docente? Actual. Creo que tiene carencias. No sé si me ataría a un elemento tan cuantitativo como un 5. Capaz que haría un juicio de valor más que una nota. ¿Qué sería cuál? Y sería que aún no conforma, pero que con esfuerzo podrá superar. Ajá. Está bien. ¿No? Ahora, ¿en qué hay que formar? ¿En qué hay que formar a los docentes? ¿Cómo hay que formar a los docentes? ¿Cuál es? ¿Cómo hay que formarlos? ¿En qué hay que formarlos? Antes de comenzar, mientras estábamos esperando para pasar al estudio, estuvimos conversando informalmente. Los dos somos docentes de formación y los dos trabajamos en el ámbito de formación docente. Yo creo que el docente tiene que tener no solo formación académica, por supuesto que la necesita, porque un docente no puede formar a otros si no tiene a su vez una formación adecuada. Pero el docente necesita compromiso y necesita vocación con la profesión que eligió. Y yo le comentaba a él que cuando trabajé en formación docente, comencé a trabajar en formación docente, lo primero que me hice fue una pregunta de si yo estaba con mi actitud de aula realmente formando formadores. Si yo les estaba mostrando que mi comportamiento áulico era realmente
correcto en cuanto a la formación docente, porque he visto muchas cosas que no me ha gustado. Y con esa pregunta me la sigo haciendo a pesar de los años que tengo en la docencia. Yo creo que al docente hay que formarlo primero en lo académico, en lo actitudinal. Yo tengo que demostrar cuando estoy formando a un futuro formador cuál debe ser la actitud del docente. No para que me imiten, no se malentienda, porque cada docente es uno y diferente al otro. Pero hay que formarlo, repito, en lo académico, en lo actitudinal y en el compromiso que debe asumir hacia la enseñanza y hacia el alumno. Alguien que piense en términos de titulares lo mismo que usted puede a la vez estar en las antípodas, porque la formación en la que se piensa puede ser distinta y la actitud ante la educación también puede ser distinta. Lo que para usted es bueno, para otros es malo, puede ser ¿verdad? malo, claro. Yo le quiero preguntar a Suárez y después quiero hacerle dos comentarios sobre comunicados de ADES que alguno tiene que ver con esto, pero ¿dónde está? ¿Dónde hay que apretar en la formación docente? ¿En qué hay que formar? Bueno, en cuanto a la formación docente, yo creo que las opiniones son tantas como docentes hay. Cada docente que pasó por una carrera de formación docente, cada uno de nosotros que hemos pasado por el IPA o por algún instituto de formación docente, se queda con una idea que en algunos casos puede llegar a ser importante para su propia carrera como docente, como educador. A mí en particular, mi pasaje por el IPA me deja muchas cosas positivas y me deja muchas cosas de cómo no hay que hacer como docente. Entonces, creo que es importante que cuando hablamos de formación docente, estamos hablando de formación, ¿no? No estamos hablando solamente de un elemento que uno puede aprender leyendo un libro, ¿no? Sino que está muy relacionado con una práctica cotidiana y que si uno tiene que centrarse en cuál es el elemento más importante para que un docente se transforme en un buen docente, es su experiencia, su práctica, su circular cotidiano por las instituciones educativas, por el aula, su roce constante con el estudiante, con la familia, con las problemáticas cotidianas de la educación, y eso es lo que a uno como docente seguramente lo va a ir modificando. ¿Cuál es el elemento más importante que debería existir para mí, ¿no? En una posición muy personal? Es justamente el prestar atención a la necesidad de tener como docente constante autocrítica. Constante autocrítica. Usted es miembro de ADES. Hay en la página de ADES, del gremio de los docentes de Montevideo, hay muchísimos comunicados y notas, artículos de los propios dirigentes del gremio, y en algunos de ellos, más de uno, se habla del concepto de educar en un sentido anticapitalista, ¿no? ¿Qué significa eso? Una concepción crítica, ¿no? Una concepción crítica de la realidad en la cual estamos. Educar en un sentido anticapitalista, entendiendo el anticapitalismo, ¿no? Un concepto muy abarcativo, pero de una concepción crítica. Eso es lo que... Pero digamos, hay una educación... Desconozco quién escribió ese artículo, pero lo ato y lo asocio a eso, ¿no? Hay una formación y hay una carga ideológica en la formación. En la formación y en toda la educación constantemente hay carga ideológica, por supuesto que la hay. Sí, sí. Lo que pasa es que quienes educamos somos seres humanos que tenemos una concepción ideológica determinada, lo que no quiere decir de que necesariamente estemos haciendo algo que está muy en moda ahora, ¿no? Hablar del proselitismo. Pero necesariamente cuando uno está hablando, cuando uno se expresa, cuando uno construye elementos desde el punto de vista pedagógico, necesariamente está imprimiendo una concepción personal. Ahora, cuando hablamos de una educación del punto de vista, una formación en educación del punto de vista anticapitalista, debe estar más relacionado con la necesidad de ser y de apelar hacia una educación crítica de la sociedad en la cual vivimos. ¿Y cuál sería hoy, digamos, la alternativa al capitalismo?
la alternativa al capitalismo es el socialismo. O sea que hay que educar para el socialismo. No, hay que educar desde el punto de vista crítico del... Pero si sos anticapitalista, Sí. ¿qué sos? Bueno, hay una variada gama del punto de vista ideológico. Yo te pregunto y vos me dijiste que lo contrario sería el socialismo. Y sí. O sea, y si sos anticapitalista y la ideología permea la educación, como dice, estaría educando para el socialismo, digamos. No sería antisocialista la educación, pero sí anticapitalista. Hoy en día, la educación en Uruguay, yo la veo como una educación que tiende a formar todavía no muy definitivamente determinados conceptos desde el punto de vista académico, ¿no? Dentro de un salón de clases uno tiene que seguir con determinado programa, con determinada planificación, pero cuando uno se expone, ¿no?, a dar determinados elementos en torno, por ejemplo, un programa de historia o un programa de sociología, hablar de determinados elementos, uno necesariamente está dando una visión desde su perspectiva pedagógica. Y eso necesariamente tiene que ver con una visión ideológica. Ahora, de ahí a decir de que yo, por dar el concepto de origen de la vida en biología, estoy educando para, depende cómo lo vea, si estoy educando para el socialismo o para el capitalismo, no va por ahí. Va por el lado de si somos o no somos críticos de la realidad en la cual nos encontramos. Villanueva, ¿cómo le impacta o qué le produce escuchar que hay que educar para el... No conozco el artículo tampoco, me quedo con la frase. Sí. Bueno, voy a marcar alguna discrepancia. Yo entiendo que lo ideológico no debe estar presente en la educación, en la formación. ¿Tá? Somos todos seres políticos, estamos de acuerdo. Yo trabajo además con asignaturas donde hay mucho de transmisión de conceptos ideológicos, tanto en sociología, cuando se dan las teorías sociológicas, como en derecho, cuando analizamos las teorías del Estado y del gobierno. Es decir, pero creo que lo que debe hacerse, o por lo menos es como yo lo entendí y lo he manejado, es dar con la misma profundidad y con la misma pasión cada una de las posiciones ideológicas. Es la forma en que yo voy a hacer que ese alumno despierte interés en lo que le estamos brindando como información y después va a optar por la posición que quiera, porque si formamos seres críticos es eso, es formar individuos capaces de poder por sí mismos identificarse y posicionarse en la posición que más les guste. Y porque además yo entiendo que la propia ley de educación lo dice y la Constitución, o sea, podemos caer en un proselitismo muy fácil si yo me pongo a hablar de determinadas posiciones o asumir determinadas posiciones, y eso está prohibido. Y creo que yo no me canso de repetir, los docentes y los que estamos los docentes de la enseñanza pública sobre todo, tenemos que tener conscientes que somos funcionarios públicos, somos servidores del Estado, somos funcionarios del Estado y no del gobierno. Entonces, yo voy a trabajar, si soy un docente, con el gobierno que esté, no me interesa, porque yo no estoy para defender ideologías ni transmitirlas, sino para formar críticamente al alumno. Y eso sí, darle las herramientas y que después cada uno por sí mismo adopte la posición que quiera. Estamos hablando de educar a los educadores, nos vamos a la tanda y seguimos en el próximo bloque.